El fantasma errante. Hola Nacho y Gina, el día de hoy por fin nos animamos a compartirles el audio, esta historia, este relato que por ahí nos pasó en Semana Santa del presente año, en marzo, y se los compartimos con todo el cariño para los radioescuchas. Nosotros somos de San Luis Potosí, capital. Tenemos la tradición de viajar a San Juan de los Lagos ya por más de una década. La tradición la empezamos por la familia de mi esposa y todo comienza cuando llegamos a un pueblo que se llama Nanángela, un pueblito muy pequeño. Es algo como semidesértico y tiene algo de interesante ese lugar. Se dice que es un lugar donde habitan muchas brujas y han pasado muchas cosas paranormales para las personas que se han quedado ahí a dormir cuando van con destino a San Juan de los Lagos. Quiero recordarles que Nanángela está antes de Amarillas, yendo de San Luis Potosí hacia San Juan de los Lagos, acá por Lagos de Moreno. Posteriormente están otros pueblitos, ¿sí? Pero mi relato comienza ahí. Cuando nosotros llegamos al lugar, descansamos en familia, empezamos a descansar, a tomar un trago para enseguida seguir avanzando. Esta peregrinación se hace en diferentes estados. Hay varios salen de otros estados para San Juan de los Lagos y toda esta trayectoria es caminando. Sí, es prácticamente una aventura por ahí para los amantes que les gusta estas travesías, sí, el caminar. Y cuando nos arrancamos de aquel lugar, mis hijos, Mateo, Dylan, el tío Miguel, también su hijo, Mechón y un servidor, fuimos caminando en la travesía y el camino es totalmente de tierra. A los lados hay arbustos, hay árboles y pues desde que comienzas a caminar es un camino pesado energéticamente, ¿no? Sientes tú la energía que por ahí alrededor se encuentra. No solamente salimos nosotros, sino también varias personas, familias, personas que van caminando con gorros, y la verdad es algo interesante ir caminando al lado de aquellas personas porque no sabemos si sean seres humanos o si sean entes que van caminando, almas en pena, porque hay personas que en verdad tienen capuchas, gorros y no se les ve totalmente la cara, ¿sí? Más adelante no se ven si van caminando, van flotando. Yo creo que las personas que me están escuchando en este momento y han ido a San Juan de los Lagos caminando me van a entender. Ahora, en aquel camino llegó un punto donde nos quedamos totalmente solos. En medio del camino, el atardecer bajó muy rápido. No supimos en qué momento dejó de existir el sol. Pero ahí lo interesante es que empezamos a platicar sobre estas historias que se han narrado durante el camino y las historias que se saben en aquellos lugares, en aquellos senderos, ¿sí? Y llegó un momento donde nos quedamos solos. El atardecer nos cayó de repente y empezamos a escuchar personas, sonidos como que nos hablaban, nos hacían ruidos y nosotros empezamos a caminar. Posteriormente nos encontramos dos caminos. Un camino era el sendero más antiguo
que ahora pues ya se van haciendo varios caminos nuevos, y decidimos nosotros tomar el camino antiguo, el de siempre. Ese camino por mucho tiempo lo conocieron como el camino del niño de la cerca, ya que hace mucho tiempo un niño pisaba la cerca y te levantaba el cable, la cerca de púas, en el cual pues te permitía acceder a una parcela para poder atravesar un camino. Muy bien, ok. Llegamos a ese lugar, y en ese lugar cuando pasamos todos, estábamos pasando, es un lugar profundo, es como un vado súper profundo, y nos habló, de hecho, escuchamos la voz de un niño. Y cuando escuchamos la voz de un niño, todos nos volteamos a ver y pues decidimos no tomarle atención, seguimos avanzando. Y ya para entonces ya la oscuridad ya nos había alcanzado. Estábamos sumergidos en la oscuridad, teníamos unas cuantas lámparas y era pues lo suficiente para seguir avanzando. Cuando empezamos a salir de ese agujero, de ese vado, de ese hoyo, se sintió un ambiente muy frío, ¿sí? Que pues no teníamos contemplado llevarnos suéteres, simplemente estábamos muy relajados en ropa, y pues ahí fue donde nos empezó a dar como que escalofrío, y empezamos a escuchar movimientos en la cerca que lo asimilábamos a lo mejor que era un perro, eran otras cosas. El punto que ya salimos del camino, ¿sí? Y atrás de nosotros no había totalmente nada. Salimos, nos incorporamos al camino nuevamente, y nos encontrábamos a personas que iban caminando de negro. No sabíamos si en realidad eran personas, porque van en su onda caminando, que les saludas y no te contestan. No sabes si traen audífonos, no sabes si en realidad sean personas de bien o simplemente almas en pena. El punto fue que cuando íbamos llegando a le llaman un guardaganado, esas cercas que están enterradas en el piso, donde hay como pequeños agujeros para que el ganado no se pase de ese paso. El punto fue que cuando llegamos a ese punto del camino, escuchamos un grito aterrador, un grito que nos espantó tanto a nosotros, ¿sí? Que no había nadie totalmente a nuestro alrededor. Fue una experiencia totalmente aterradora, en medio de la nada, ¿sí? Y eso no fue lo peor. Saliendo de ahí, salimos casi corriendo, descansamos un poco ahí a la siguiente parada, que fue el Novillo. Es un lugar rocoso, una pequeña lomita, un cerrito, donde ahí lo diferencia una casa derrumbada. Esa casa les llaman la casa de los ahorcados, ¿sí? Se dice que ahí hace mucho tiempo hubo personas que se mataron, se suicidaron, y que a la vuelta hay unas estatuas que se llaman los compadres, que son formas rocosas que tienen la figura y la forma de dos personas humanas, ¿sí? Que se volvieron piedra por tener un pecado capital en el camino. Estando ahí, en ese lugar, el Novillo, muy famoso y muy conocido antes de Amarillas y de 40, de allá de aquellos lugares de Jalisco. Nosotros, ya descansados, ya con la pila recargada de nuestra batería, nos metimos a atravesar ese cerro, ¿sí?
Se dice que no es muy bueno y muy recomendable pasar de noche el novillo, por el simple hecho de que si no lo conoces te vas a perder. Sí, es peligroso. Nosotros decidimos avanzar y nos dio la sorpresa que cuando íbamos avanzando, adelante de nosotros se iba moviendo una sombra negra, como si fuera un duende, una persona con capucha corriendo. Pero lo más curioso que se nos hizo a nosotros fue que no pudo haber sido una persona, porque era una zona de nopales, era una nopalera. Entonces una persona se tuvo que haber espinado al movimiento a la cual vimos esa persona. Cuando fuimos avanzando, sí, varias personas se fueron subiendo con nosotros llevábamos niños, y lo curioso fue que nos perdimos. Llegó un momento donde ya estando arriba en el cerro, nos separamos todos al punto de que nos perdimos. Todos gritaron, todos empezaron a hablarse, otras personas se reagruparon, otras personas llorando, otras personas gritando. El punto que como pudimos nos reunimos, pero algo que nos llamó mucho la atención y que todavía hasta ahorita me está dando escalofrío es que habían unas personas en lo más oscuro de la nopalera que nos hablaban y nos decían: por aquí, hey, por acá. Entonces este Miguel, sí, él es un experto guía en esos caminos, nos empezó a decir: a ver, tranquilos, contrólense, no le hagan caso a aquellas voces, sigan mi voz, acá estoy de este lado. Y él nos empezó a dirigir y él se fue hasta atrás. Él comenta que lo jalaban al grado de que cuando iba caminando, sí, le iban golpeando la espalda, le iban jalando la camisa, sí, y pues eso a mí me causó mucho miedo ya después de saber esta parte, porque pues a nosotros hubo un momento donde como que nos jalaba el viento, sí. Cuando salimos ya al aire libre, ya las nopaleras las dejamos atrás, todavía nos seguían haciendo señas con una lámpara y nos gritaban desde lo más lejos: es por acá, y en la oscuridad con los niños pasaban. Llegó un momento donde nos arrebasaron unas personas. Esas personas no dijeron ni buenas noches, nada, iban totalmente como zombies, o sea, rapidísimo. Y algo que también yo creo que todos nos hemos visto en este punto de nuestra vida es que las bolas de fuego son reales. Veíamos bolas de fuego de un lado, bolas de fuego del otro lado, ¿sí? Y empezábamos nosotros a caminar. Llegó un punto donde empezábamos a caminar y nos hablaban, se reían, se escuchaban voces de niño, nos hablaba, se escuchaba una voz de un señor, ¿sí? Las personas que iban hasta atrás de nosotros éramos hicimos una fila india como de 13 personas, y la persona de al final decía que sí, que en verdad escuchaba voces, carcajadas de personas, sí, que inclusive le venían gritando y burlándose al lado de esas personas. Entonces es algo que, híjole, lo empiezas a contar, lo piensas a vivir y te sientes abrumado en cierto punto, pero pues ya tranquilo de que pues ya pasó. Entonces esta es la historia que yo les quería comentar. Gracias, espero contarles más adelante otra. Saludos, espero le mandes saludos a Mateo, a mi hijo Mateo y a mi hijo Dylan y a Ernesto que está acostado. Claro que sí, con mucho gusto. Hola, buenas noches. Mi siguiente relato es cuando tenía 9 años. Fui a recoger a mi mamá a la parada del camión y se me presentó un pájaro enorme
era una bruja, era un cuervo totalmente negro. Pero antes que esto me sucediera, déjenme platicarles que todo iba normal hasta que me senté a esperar a mi mamá abajo de los árboles. Era, era un lugar lleno de árboles que hasta la fecha está. Era muy transitado en esa avenida, pero la casualidad de en ese momento es que no pasó nada de carros ni personas y nada más estaba yo junto con otra persona que me acompañaba adulta. Ese día pues era un día normal, que mi mamá se tardó un poquito más de lo normal y decidimos ir por ella a la parada del camión, pero de pronto se tornó el ambiente tan frío que decidimos sentarnos ahí en la banqueta abajo de los árboles, esperarla. Y pues sí, sentir un poquito de miedo porque pues éramos los únicos en esa noche. Eran aproximadamente, iban a ser las 12 de la noche, recuerdo. Y pues clásico, ¿no? De cuando uno está pequeño, siempre a las 12 de la noche nos da, bueno, a mí me daba temor porque pues decían que esa hora era la hora de las brujas y de entes que se aparecían, ¿no? El punto fue que empezamos a escuchar los árboles moverse, las hojas empezaron a caer, empezó a hacer mucho movimiento arriba en los árboles, pero lo curioso es que no había aire. Estaba helado el ambiente, se tornaba helado, frío, pero no había viento. Al punto que volteamos hacia arriba y yo vi como una sombra enorme se movía de un árbol a otro. Y yo le decía a la persona que venía conmigo, mira lo que hay arriba, ¿ya viste lo que hay? Y esa persona no me creyó, simplemente pues seguía en lo suyo y yo pues al ver su normalidad pues no me causó mayor problema. Mi mamá tardó más de lo habitual, llegó, pasó el camión y pues bajó mamá del camión, llegó con nosotros y empezamos a caminar rumbo hacia la casa. Cuando de pronto se empezó a escuchar un tremendo chistido y empezamos a voltear. Creíamos que nos hablaba una persona, pero no había nadie. Empezamos a caminar más rápido y mi mamá y la otra persona voltearon y dijeron, no voltees para atrás, sigue caminando. Y empezamos a caminar más rápido, pero ese ente, esa cosa que estaba allá arriba en los árboles me dio tanto miedo, ¿sí? Que yo decidí voltear. Así rápido volteé, yo vi cómo los ojos enormes, color fuego, rojos intensos, ¿sí? Me miraban y ese día hasta calentura me dio mucho miedo porque era literal un pájaro, cómo abría sus alas en el árbol, ¿sí? Un árbol más de 12, 15 metros, grandísimo, y ese pájaro que no sé qué era en ese momento, pero cuando llegamos a la casa seguía ese ente que nos siguió, no sé cómo, que seguía arrastrando con sus uñas, se escuchaba arriba de la casa cómo rasguñaba el techo. O sea, fue una sensación y una experiencia que sí, la verdad, me llenó mucho de miedo, pero pues hoy por hoy pues ya la puedo contar y se las quería contar. Es una historia breve, pero que hoy por hoy aún la recuerdo con mucha intensidad. Espero les haya gustado. ¿Qué tal? Muy buenas noches, peludomaníacos. Quiero contarles un relato que le pasó a mi madre. Esto es reciente. Le pasó hace 3 días atrás. Nosotros somos una familia de 5 integrantes, mi madre y 4 hombres. Nosotros tenemos un trabajo nocturno, entonces ella es la única que se queda durante la noche. Ella me cuenta que eran a las 10 de la noche
cuando estaba sentada en su cocina. Ya había terminado de hacer todas sus cosas, estaba solamente viendo su teléfono, me cuenta, cuando de repente siente un escalofrío en todo el cuerpo. Y ella pues me cuenta que se puso a pensar que qué pasaba, ¿verdad? Cuando de repente en la cocina que nosotros tenemos hay una ventanita muy pequeña. Entonces en esa ventana a ella le hacen... Pues era normal, ¿va? Pensó que era algún animal, algún pájaro. Y no le puso importancia. Eran a las 10 de la noche, entonces nosotros todavía no íbamos a trabajar. Se fue a acostar a la par de mi papá, cuenta. Entonces así lo dejó pasar. Nosotros nos fuimos a trabajar, todos salimos de casa a las 12 de la noche. Entonces ella cuenta que se durmió normal como cualquier noche, pero me cuenta que a las 3 de la mañana ella me cuenta que fue a esa hora porque obviamente vio su teléfono. Ella me cuenta que se levantó así entre su sueño, ¿verdad? Ella me cuenta que entre su sueño fue como un levántate. Y se levanta, abre sus ojos, mira su teléfono y se extraña, ¿verdad? Que por qué a esa hora. Entonces solamente procede a ver su teléfono. Ella pues le encanta ver TikTok, entonces se puso a ver un poco TikTok, me cuenta, mientras que le agarraba su sueño de nuevo, cuando otra vez en su ventana de su cuarto le vuelven a hacer shh. Obviamente ella se asusta porque ya es la segunda vez, ya esto ya no es normal, me cuenta que dijo en su mente. Entonces solamente se queda pensando, analizando cuál fue el animal o el motivo del sonido. Y no le puso importancia, entonces apagó su teléfono e intentó dormirse. Ella estaba cerrando sus ojos, intentando conciliar el sueño. Ella me cuenta que entre su sueño, entre empezándole su sueño y no, me cuenta que le volvieron a hacer shh. Espero me puedan entender. Le volvieron a como chiflar, ¿no? Que la chistearon. Ajá. Y cuando ella abre sus ojos, ella ve a su hermano que ha fallecido ya hace más de 17 años. Ya ha fallecido hace mucho tiempo. Y ella me cuenta que no le dio temor, no sintió más esa sensación extraña en su cuerpo. Pero dice que lo vio enfrente de su cama. Y cuando lo vio, su hermano le dijo: "Shh, no te asustes, soy yo", le dice. Y mi mamá, asustada, sorprendida, su hermano en ese entonces se dedicaba a lo que es mecánico, perdón. Entonces arreglaba carros, era chofer, si no estoy mal. Y pues aquí en los Estados Unidos uno necesita cambiar a cada rato su aceite, ¿verdad? Porque es su transporte de diario. Entonces nosotros, entre nuestra familia, pues estábamos buscando un buen mecánico, ¿verdad? Para que nos atiendan nuestros carros y todo. Les pongo en contexto esto, ¿por qué? Porque cuando mi mamá vio a su hermano y le dijo que no se asustara, que era él, mi mamá no sabía qué decirle.
y solamente respondió así aleatoriamente y le dijo, ya tenemos mecánico, ahora sí ya puedes arreglar nuestros carros, le dijo mi mamá. Y su hermano solamente le dice, sí, no te preocupes, ahí vamos a hacer lo posible, pero a eso no es lo que vengo, le dice. Así, le dice mamá. ¿Y a qué venís?, le dijo de nuevo. Y su hermano le dice, lo que pasa está en que he estado viendo que han estado peleando con tus hermanas sobre un terreno. Y entonces solo quería venir a decirte que todo va a estar bien, que no te preocupes, que toda esa situación se va a calmar. Y pues les vuelvo a poner en contexto. Mi madre ha tenido algunos problemas con terrenos y todo eso con sus hermanas, con eso de que se quieren repartir el terreno y entre quieren y entre no. Y entonces es un desorden todo eso. Y viene su hermano, podría decirse del más allá, a decirle que todo iba a estar bien, que no se preocupara. Y que le disculpara, que se había atrasado, pues él estaba encarcelado. Y mi mamá le pregunta, ¿encarcelado? ¿Cómo así encarcelado? Y su hermano le dice, sí, lo que pasa está en que estaba encarcelado, pero ya me dejaron libre. Por eso es que te vine a visitar, le dice. Otra vez les pongo en contexto. Su hermano nunca estuvo encarcelado. Lo que pasó con él y la causa de su muerte fue que se suicidó. Los motivos no lo sé. Tampoco le quiero preguntar a mi madre. Pero él se suicidó. Entonces, su hermano le dijo que él estaba encarcelado y que hasta ahora lo soltaron y por eso es que vino a visitarlo. Y mi mamá le dice, pero otra vez así aleatoriamente, porque mamá no sabía qué preguntarle y le dijo, pero ahora que estás aquí no sabes cómo está todo eso de la tecnología, le dijo. Y él le dijo de nuevo, no te preocupes, toda la tecnología que tú sabes aquí, también nosotros lo sabemos allá, le dijo. Y entre todos así la familia nos quedamos sorprendidos de lo que nos estaba contando nuestra madre al día siguiente, pues. Y entonces yo me puse a pensar y reaccioné y dije, pero ¿por qué encarcelado? Y ahí fue donde yo le hice la pregunta a mi mamá que ¿por qué encarcelado? ¿Él hizo algún delito antes o lo encarcelaron? Y ella me dijo que no. Entonces, en mi conclusión, yo pienso que cuando uno se suicida o se quita la vida, es una falta de respeto ante Dios. Entonces también allá, en lo divino, pues pienso que también hay cárceles o lugares donde tú vas a... pienso que como que no fue tu hora y tiene que llegar tu momento. Hasta que llegue tu momento, pues hasta eso te dejan libre, ¿no? Pues es una forma de pensar mía, no sé. Uh-huh. Que sí, como se quitó la vida, pues obviamente no está bien ante los ojos de Dios y tuvo que pasar años en cárcel hasta que llegara su momento y hasta eso lo dejaron salir. Eso es lo que me pongo a pensar. Entonces ese es la anécdota que me contó mi madre. En una ocasión, en un trabajo que tenía anteriormente, unos amigos llevaron un tablero Ouija, que pues básicamente pues ellos decían que hacían algún cierto tipo de sesiones, ¿no? Ya habían hecho algunas. Bueno, en una ocasión lo llevaron al trabajo, como les comento, y me dijeron que si yo quería jugar. La verdad, yo no creía tanto, o sea, sí, siempre he creído en fantasmas, pero nunca he creído así como tanto en la Ouija, ¿no? Entonces en esa ocasión me acuerdo que a la hora de nuestro lonche, pues era de media hora más o menos, nosotros nos dispusimos a jugar. Cuando todos le preguntaban preguntas así como
le preguntaban, no valga la redundancia, le preguntaban cosas acerca del fútbol, quién va a ganar, si me voy a comprar este carro, si voy a tener cosas así. Y cuando llegó mi hora de preguntar, yo le quería preguntar y no me contestaba. Entonces un amigo le preguntó, ¿por qué no le contestas? Dice, es que yo no quiero que juegue. El que estaba escribiendo pues nos decía eso. Luego cuando yo me iba a salir, porque la tabla dijo que yo no iba a jugar conmigo, solo dijo que alguien me cuidaba, ¿no? Eso fue en una ocasión. En otra ocasión, con otras personas, también dentro de mis tonterías, quise intentarlo y tampoco funcionó. Entonces, las dos personas, bueno, ese día no toqué el tablero, las dos personas que empezaron al inicio le preguntaban a la tabla quién quería que pues jugara, ¿no? Y quién no. Entonces ella dijo, o la tabla o este ser que estaba ahí dijo que podían jugar todos excepto el de la camisa verde, y yo era el que tenía la camisa verde. Le preguntaron que por qué, y lo mismo dice que porque tiene una luz, dice, y que lo está protegiendo, dice, y no lo quiero. Entonces, independientemente de lo que dijo, yo intenté, pero no me contestaba nada, y desde entonces yo había dicho que eso pues era mentira, ¿no? Hasta que ya con el tiempo pues obviamente supe que jugar a la Ouija no es nada bueno, que puede traer consecuencias muy serias, y no me ha pasado nada hasta ahorita, gracias a Dios. Yo sé que en ocasiones pues Nacho hace el comentario de que puede tener como la factura a futuro, ¿no? Pero en este caso digamos que no me pasó nada, ¿no? Y pues recomendación para todos los jóvenes: no lo jueguen, no inciten a jugar este juego, y tampoco sean parte de ni inviten a nadie, porque la verdad puede tener muchos problemas, ¿no? A futuro, ¿no? Espiritualmente hablando, tanto para el que lo está jugando como para el resto de la familia del mismo. Yo quiero dar el relato que me pasó por aquí. Hace tiempo, en el mes de diciembre, falleció uno de mis tíos. Falleció por el 22 de diciembre. Se hizo lo que es el velorio 22, parte del 23, ya para lo que es amanecer 24 más o menos por la mañana, se hizo lo que es el entierro. Para esto el día 24 pues ya íbamos a hacer lo que es el entierro y todo lo demás. Una vez entrando ya para despedir a mi tío en el sepulcro, llegamos a lo que es a la parte donde está, el lugar para donde lo iban a enterrar. Ya estaba lo que es el cuerpo, en este caso un ataúd, ya estaba para poder meterse a lo que es a la fosa, que compraron ahí el espacio, uno de mis tíos también. Una vez ya que lo habían enterrado, ya estaba todo cerrado su tumba, habían puesto sus flores y demás. Mi abuelita como tal estaba sentada, estaba desconsolada. Para esto a mí me llamó la atención al ver a mi abuelita, porque yo sentía la presencia ahí de mi tío. Sentía como que ahí estaba, y estaba con mi abuelita. Y dicho y hecho, al voltear, no me quedó más que voltear, porque vi exactamente, casi la misma silueta de mi tío, pero así como en un tono, no digamos brillante o algo, era como así como blanco, pero se veían así como apenas unos rasgos, y como si estuvieran abrazando a mi abuelita, pero por la parte de atrás. Entonces yo me quedé así de, si es mi tío, no me podía ni mover ni decir nada. Pero al momento de que yo siento eso, me quedé, pero, no era una sensación así de terror ni nada por el estilo. Era una sensación más de paz, de tranquilidad, una paz muy bonita. Y de repente, yo dejé de sentir eso. Al momento de que yo dejo de sentir eso, de
de que era exactamente la presencia de mi tío el que estaba ahí. Al momento de yo dejar de sentir eso, desapareció como si fuera, como por arte de, digamos, no digamos por arte de magia, sino fue así como, ¿cómo se le puede decir? Es que tiene unas palabras, yo diría que espontáneo, esa es la palabra exacta, así como espontáneo, fue así fugaz. Yo me quedé así de, o sea, ¿qué fue lo que estaba sucediendo? Pero créanme que era una sensación muy padre, muy bonita. Me quedó así en el recuerdo del fallecimiento de mi tío, que apenas fue el año pasado, fue en el mes de diciembre. Sí lo sufrimos porque pues, era uno de mis tíos más queridos. Y bueno, lo siguiente que me pasó fue de que yo estaba un día que había salido del baño, me estaba lavando las manos, y como el fregadero está enfrente del ventanal de la casa de mi abuelita, yo sentí así como que me recorría un frío, pero un frío cañón, o sea, fuerte. Y al momento de yo voltear, veo una parte de la frente, pero pálida, con poco cabello. Entonces me quedé petrificado, me quedé parado. Dije, no, pero ¿qué es lo que pasó? Ya ni quise saber, me regresé a mi cuarto, y lo que fue al siguiente día yo le pregunté a mi abuelita si había alguien. Ella me dijo que no había nadie, que ya todos estaban acostados, ya todos estaban durmiendo. Entonces yo me pregunté, dije, caray, pues, ¿qué fue lo que vi o qué fue lo que pasó? Porque de hecho no alcancé a ver si se le veían los ojos o algo. Solamente era una parte de la frente, pero así pálida, con poco pelo. Entonces no sé qué era lo que haya sido. Y pues esas serían las dos que podré contar este día. Espero contar las demás y algunas investigaciones de leyenda que tengo por ahí para compartir con ustedes. Muchas gracias, saludos a todos ahí por el estudio. Saludos Gina, saludos Nacho. Gracias. Bendiciones y muchas gracias. Al contrario, pues mira, una experiencia horrenda este ser que viste, mi querido amigo. Les habla Lili desde Reynosa. Amiga. Les mando saludos a todos. Bueno, mi relato fue hace como 3 años. Mi bebé estaba chiquita, estaba recién nacida. Yo andaba lavando ropa y tengo unas escaleras que dan hacia el techo y yo allá colgaba la ropa. Pero se me hizo tarde porque andaba lavando mucho y se hizo de noche. Entonces le dije a mi esposo, le dije, oye, ayúdame a tender la ropa. Y me dijo, ¿a qué no vas sola? Porque ya estaba oscuro. Ya eran aproximadamente las 10 de la noche. Y yo me sonreí, le dije, claro que sí, hay mucha luz, ¿verdad? Entonces ya me subí con mi cubeta y tenía yo 2 perros. Los perros subían y bajaban por las escaleras y pues al verme pues se subieron primero que yo. Pues andaban jugando con un hueso y traían el escándalo y yo les hablaba, ¿verdad? Mientras yo estaba colgando la ropa de la bebé. En eso veo que los perros se meten, o sea, soltaron el hueso ahí y se metieron a la casa, a la casita, porque tienen una casa allá arriba. Se meten y yo, ¿y ahora por qué me dejan aquí sola? Les dije nada más. Entonces al decir eso y no escuchar ninguna reacción, porque pues yo en lo mío no estaba viéndolos, volteo, veo como... No puedo explicar por qué de repente sentí como bruma, se puso oscuro, o sea, fue muy extraño, porque alrededor hay tiendas, entonces las tiendas tenían música y tenían las luces, pues yo estaba en el techo, entonces veo que así se mueve como una tela, como un trapo, entonces le pongo atención y veo que es la silueta de una persona, que yo siento que era mujer, porque pues era como una falda, como un vestido, está parada como a unos 6 pasos de mí, pero ya donde está ella ya es otra casa. Entonces me le quedo viendo
pues piensas en segundos, dices, bueno, pues es el vecino, la vecina, no sé. Pero tu mente también empieza a trabajar bien y me doy cuenta que no puede ser que estuviera ahí parada. No podía ser que estuviera ahí parada porque era la nada. Haz de cuenta que son casas pequeñas y los vecinos tenían como un techo de lámina y creo la lámina se voló, la quitaron, no sé qué pasó y solo quedaron las maderitas. Pero esas maderitas ya muy podridas y delgaditas, ¿no? Entonces dije, está parada en las maderas, por Dios, no puede ser. Yo me quedé viendo y alzó la mano y como que me dijo silencio. O sea, yo no estaba hablando, o sea, yo todo esto que les digo lo estaba pensando. Pero alzó la mano y me dijo silencio. Yo no le puse atención a otra cosa más que a su mano. Yo no le vi su cara, no le brillaba nada. O sea, era simple silueta oscura. Yo solo me di la vuelta, agarré mi cubeta y me empecé a bajar. Empecé a sentir así escalofríos muy feos y ya cuando llegué a la puerta de mi casa yo ya traía lágrimas. O sea, empecé a llorar. Pero yo ahí arriba pues no sentí miedo, solo me saqué de onda. Ya le conté a mi esposo qué había sucedido y todo. En la noche obviamente no pude dormir. A cada rato despertaba, pues estaba asustada. Al otro día me dice, a ver, vamos a ver en dónde estaba. Entonces nos subimos y le enseñé y pues efectivamente las maderas estaban muy delgaditas. Era imposible que estuviera alguien ahí parado. Esa es una de las tantas cosas que me pasó. Siento que es la más fuerte. Porque allí sí me asusté mucho. Y fueron días que yo no pude dormir y obviamente ni subir para allá en la noche. Bueno, muchas gracias por escuchar mi relato. Soy muy fan de ustedes, yo no me pierdo ni uno de sus capítulos. A veces no los puedo escuchar en vivo, pero estoy pendiente en las redes sociales. Saludos. ¿Y qué nos quieres contar, César? Quería contarles, ya se los había comentado en alguna ocasión, desde que estaba Juan Ramón y papá escuchaba el programa, donde estaba yo hablando hace 20, un poquito más de años, lo escuchaba con él en las noches. Obviamente pues me da mucho miedo en aquel entonces, pero tiene poco que retomé de escucharlo con ustedes, unos 3, 4 años yo creo. Qué bueno. Y ya me he comunicado en algunas ocasiones con ustedes, pero les quería platicar precisamente algo que me llamó la atención hace como año y medio. Hace año y medio, yo por razones de trabajo viajaba mucho en carretera. Sí. Usualmente en la mañana salía a 5 o 6 de la mañana y regresaba ya un poquito tarde. Bueno, no tan tarde, 4 o 5 de la tarde. Pero los ponía para ir despabilado, ¿verdad? Para ver qué veía en carretera y poner atención. Okay. Y me recuerdo bien que una persona hacía un comentario, o contaba una historia de que un familiar de él veía personas famosas y hablaba con ellos, y que la persona pues ya estaba como que grande, ¿verdad? Sí. Y a mí me llamó la atención mucho eso, porque mi abuela, que en paz descanse, pues llegó un punto en el que ya estaba en cama, y yo siempre me iba pesado con ella en la cuestión de que nos bromeábamos mucho. Y me acuerdo que en una ocasión que vine y me senté aquí con ella, que estaba ya ella postrada en cama, me dice, oye hijo, fíjate que vino Selena anoche. Le dije, Selena, dije, pues, ¿cuál, verdad? Dije, ¿alguna familiar o algo? Le digo, ¿cuál Selena? Le digo, no conozco ninguna Selena. Dice, Selena, esa, la que canta. Le digo, Quintanilla. Y le digo, me dice, sí, vino Selena. ¿Y quién más vino? Vino Charles Chaplin. Uh-huh. Y no se ríe, nomás se queda seria. Sí. Me dice, no, pero también ha venido Tintán. Y yo, pues, bueno, lo tomé muy así a la ligera en esa ocasión, porque pues ella sí me decía, no, vino Cantinflas y que vino no sé quién. Me llamaba la atención que era generalmente gente, pues, famosa, ¿verdad? Que ya había fallecido. Sí. Y lo que este chavo comentaba, pues, era que su familiar también le pasaba eso. Y me llamó mucho la atención de que mi abuela, pues, bueno, tiempo después fallece, pero ella lo decía convencida totalmente de que venían y que platicaban con ella, a lo mejor cosas muy vanas, ¿verdad? De que el día que cómo le estaba yendo, que por qué estaba ahí, pero ella convencida de que venían, pues bueno, esos personajes, ¿verdad? Entre esos son los que me acuerdo. Sí. Pero yo siempre lo tomé a broma hasta que escuché el relato de esta persona,
Y ya me dejó pensando, y la vez pasada pues les envié un audio ahí de que ¿qué creían ustedes de eso? O sea, ¿por qué podría pasar ese tipo de situaciones? Porque sí me pareció algo, bueno, verla en cama y postrada, digo, pues bueno, a todos nos llega a pasar en algún momento, ¿verdad? Que a lo mejor jugando o demás, pero ya se me hizo mucha coincidencia con lo que relataba la persona de la vez pasada. Aquí también es importante hacer un poquito de historia o antecedente. A ella, antes de esa etapa en su vida, ¿platicó de alguna experiencia donde tenía contacto con alguna entidad, donde tenía percepción de manifestaciones de lo paranormal? Bueno, justamente ahorita que lo comentas, fíjate que mi abuela siempre era de las que curaba, de que llegaba alguien, oye, pues andas maloreado, vente para somerearte o pasarte un huevo o algo. Y mi abuela algo que tenía, y algo que comentaba con su hija, con mi tía, era que mi abuela empezaba a eructar. Cuando te pasaba el huevo o te pasaba la rama o lo que fuera, empezaba... Yo nunca entendí por qué. Y alguna vez comentamos de que a lo mejor era la manera de sacar la energía o algo así. Uh-huh. Pero mi abuela sí era de las personas que le hablaban como para ir a curar pues a los que se traían mal de ojo o algo así. Incluso ella decía que aquí cerca hay unas vías cerca de la casa y se decía que escuchaban cadenas. Mi abuela en alguna ocasión fue a echar agua bendita varias veces ahí. Pero realmente ella decía que como tal no veía, pero que sí sentía las presencias. Esto es importante, por eso te lo pregunté, porque era un antecedente, o sea, es algo con lo que ella vivió y que pues si se dedicaba también a ayudar, a apoyar a las personas con esta limpia de huevo, es algo que le interesaba. Entonces no es tan alejado, por una parte, que pudiera haber tenido contacto, pero también acuérdate que en cuestión de entidades hay muchas de ellas que son negativas y que nos hacen creer no que son famosos, sino incluso que son algún familiar tuyo conocido, pero con la intención de hacer algún engaño, que nosotros nos sintamos confiados. Tú, a la hora que platicabas y que ella contaba esas experiencias, ¿cómo las sentías? O sea, ¿le quería nada más dar algún mensaje o quería nada más tener ese contacto o tener una intención negativa? Realmente nunca vi una intención negativa, siempre era como que me platicaba que venían, ¿verdad? O sea, como que una plática casual, como que si pasara un amigo a saludar y decía, oye, pues bueno, por ejemplo, vino Cantinflas y me preguntó que cómo estaba, que cómo me ha ido, pues ahí estoy platicando con él. No, pues aquí estoy malita y todo, porque al final ya también pues estaba postrada en cama por una caída. Sí. Pero ella lo decía muy segura de sí misma, o sea, sí, cuando dormíamos se notaba el tono. Y en esa ocasión yo pensé que a lo mejor me quería agarrar en curva y bueno, se lo voy a decir con confianza para ver qué dice. Pero fueron muchas ocasiones que sí me lo llegó a comentar. Mira. Entonces, yo ya lo tomaba ya como que, pues, chiste recurrente o alguna broma. Pero sí me despertó mucho la curiosidad cuando comentaba este muchacho. Y a lo que le digo que curaba, pues realmente no es que ella se dedicara a curar, pero pues aquí en la familia, digo, pues no faltaba el que andaba de noche en la calle o demás. Y ella decía, no, pues vienes cargado o vienes así, pues nos curaba. Yo realmente no sé si ella como tal tendría la capacidad o lo hacía porque ella sentía que tenía que hacerlo. Sí, yo creo que sí tenía esta necesidad de hacerlo porque estaba, pues tenía esta percepción. Por eso las personas que se dedican así, era tu abuelita, ¿verdad? Sí, correcto. Como tu abuelita, es porque les interesa el tema, pero además pues como que tienen este feeling y que nadie les enseña, pero saben cómo hacerlo y además interpretarlo y ayudar y apoyan a las personas que están mal, y sobre todo si son sus familiares, ¿verdad? Sí. Ok, fíjate, César, qué bueno que te reportaste y nos contaste este relato, porque vamos a invitar a los demás amigos si han tenido familiares o ellos mismos que han tenido contacto con estos personajes famosos que ya fallecieron, pero que quizá están teniendo contacto con alguna otra persona, que son el medio, no con cualquiera, solamente con aquellos que pueden ser el canal o el medio para hacer contacto.
Sí, correcto. ¿Verdad? No sé si me darás espacio también para contar una historia ahí pequeña también que sucedió hace tiempo. Claro, César, pues ya estamos aquí, vamos a escuchar. Mira, esta historia como tal a mí no me tocó, pero le tocó. Aquí vive mi tía, vivía mi abuela, que pues descanse, y al lado vive un tío, en la casa continua. Realmente pues nos divide un patio muy pequeño. Yo en esa ocasión no me acuerdo por qué me salí de casa y no llegué hasta la madrugada, pero está mi abuela en el cuarto donde yo estoy, era su cuarto, y es un ventanal enorme que da hacia el patio, pero pues tiene las cortinas, pero transparentan un poco. Mi abuela, pues como estaba mala, a veces le venía a echar vueltas mi tía, o a veces se quedaba aquí. Y en esa ocasión me acuerdo que me dijeron, porque pues me hablaron preocupados, que pensaron que se había metido alguien. Mi tío, el de aquí al lado, es muy, muy incrédulo también. Y me comenta mi tía, porque pues bueno, a ella también le gustan las películas de terror, y que vieron a alguien que saltaba del techo hacia el piso y luego volvía a saltar al techo, y que así andaba, haciendo unos minutos, y se aplacó. Mi abuela pues sí dice que vio que se movía alguien, que ella comentó, yo me acuerdo que sí me dijo, y mi tío pues confirma, ¿verdad?, que alguien andaba brincando ahí. Mi tía me lo describe como, no sé si se acuerdan de esta película de Jeepers Creepers, como el demonio. Sí. No precisamente que trajera la misma ropa y nada, pero que ella se imaginaba eso por los movimientos que hacía y por la figura que se alcanzaba a ver a través de las ventanas. Ok, fíjate. Digo, yo la verdad en esa ocasión no estuve, pero para que me esté diciendo mi tío, porque es una persona que es como, ¿cómo va a hacer eso? Y es muy incrédulo. Sí. Y aparte, pues, para que mi abuela también estuviera nerviosa y me estuviera marcando a la madrugada, oye, ¿dónde estás? Fíjate que está pasando esto. Pues la verdad yo pensé que se había metido alguien, pero realmente, pues tenemos cámaras, la revisé y no había persona que pasara, no había nada. Entonces, pues sí me imagino que alguien se tuvo que haber subido al techo o que algo estuvo en el techo. Oye, ¿no se logró captar algo? Porque muchas veces nosotros a simple vista no lo vemos, pero a través de dispositivos digitales podemos capturar alguna evidencia. No, y como te comento, tengo aquí 2 cámaras que me dan no precisamente hacia el patio, porque pues bueno, yo lo que tengo vigilado son las entradas. Y estaba buscando, dije, bueno, no se van a ver, pero que se ve alguna sombra, algún sonido o demás. Se escuchaban los perros, eso sí. Pero realmente, pues bueno, yo lo puedo atribuir a que sea alguien que esté caminando por aquí, porque hay mucho movimiento. Pero les cuento esa historia, les comparto, que pues les tocó a los 3 en esa ocasión. Ya no fue uno que dijera, oye, yo vi, fueron los 3 que, ahora sí que sale mi tía y le dice a mi tía, oye, ¿viste? Y dice, sí. Era un mono así, y pues mi tía es la descripción que me da, como el Jeeper. Bueno, como el Creeper más bien. Ok, vaya. Pues mira, situaciones extrañas, sobrenaturales, que siempre agradecemos que nos las compartan, César. Y pues ya sabes, estamos de festejo, 30 años de ser peludomaníacos. Y a través de esta llamada nosotros ahorita te vamos a mandar un número clave para que el próximo lunes estén atentos. ¿Te gustaría tener alguna playera o gorra o taza de Soy Peludomaníaco? Sí, correcto. Bueno, porque la verdad, muy fan de ustedes. Ustedes le dan un aire nuevo al programa y pues bueno, la verdad es que lo hacen muy interesante y pues les agradezco el tiempo que le dedican y el tiempo también que le dan a los espectadores. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. El fantasma errante.